Ella es Laura Marrero, psicóloga, coordinadora del dispositivo de atención a menores. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿en qué tipo de situaciones suelen verse inmersos los y las menores en carnavales? El alto porcentaje de atenciones es con intoxicación etílica. Sí que tenemos algunas intoxicaciones por otras sustancias, pero en un valor mucho más pequeño. Y este año nos hemos encontrado con, digamos, la novedad de muchas crisis de ansiedad. ¿Ah, sí? Hemos tenido menores, adultos también, al ser las psicólogas del dispositivo, pues hemos también atendido a adultos, y solo la noche del último sábado, amanecer el domingo, atendimos 14 crisis de ansiedad. Me imagino que es pronto para establecer algún tipo de conclusión, pero la experiencia que te dice, ¿a qué puede deberse? Yo imagino, y estaría muy bien que se hiciera un estudio después de la pandemia del nivel de ansiedad que está teniendo la población. Yo creo que nos acostumbramos a estar en cotos muy pequeños, a estar en sitios con 3, 4, 5 personas y de repente, según las noticias, el sábado había 420.000 personas en Santa Cruz. Imagínate que estás acostumbrado a estar con tus amigos 3, 4, 5 personas y de repente encontrarte en una plaza con 420.000 personas. Superar ese nivel de ansiedad a veces que es difícil. Claro, las complicaciones a lo mejor para moverse, para llegar de un sitio a otro, a lo mejor perder de vista a la persona que tenías al lado. Intentar buscar caras conocidas y encontrarte con gente a tu alrededor que no has visto en tu vida y empezar a agobiarte porque hay mucha gente, mucho ruido, mucho humo, intentar salir y no poder. ¿Cómo se actúa en esos casos? En las crisis de ansiedad, como siempre en el dispositivo tenemos psicólogos y psicólogas, nos desplazamos hacia donde está la persona que está sufriendo esa crisis de ansiedad y intentamos intentar relajar ese nivel de ansiedad, pues hablando con la persona, intentando pues que bajen esos niveles de ansiedad. Intentamos siempre que el último remedio sea la medicación y por eso estamos los psicólogos y las psicólogas allí para evitar esa ingesta de medicación que hay veces que es innecesaria. Uno de los consejos que daba la policía en los días previos, sobre todo cuando los menores pues salían por primera vez, era que no dejaran solo a su amigo o a su amiga en caso de verse en una situación un poco comprometida. No sé qué realidad se han encontrado ustedes a ese respecto. Bueno, hemos visto de todo. Nos hemos encontrado menores que sí que acompañan a su amigo o su amiga y no se mueven del dispositivo hasta que vengan a recogerlos, y hay otros que los dejan allí y siguen la fiesta. ¿Con cuánta frecuencia, hemos hablado un poquito al inicio, pero con cuánta frecuencia suelen encontrarse que esos menores llegan bajo los efectos del alcohol y sobre todo que ya lleguen a rozar lo que se denomina coloquialmente ese coma etílico? Creo que este año, si no me equivoco, coma etílico como tal no hemos atendido ninguno. Sí que ha habido situaciones en las que han bebido más de la cuenta, pero no han rozado ese coma etílico. Hemos visto muchas situaciones, pero ya te digo, en todo el carnaval hemos atendido 111 menores, que es una cifra elevada para ser menores, pero se compara con las cifras de antes de la pandemia. Cifras similares a las de otros años, porque este año había muchas ganas de salir, ¿verdad? Tanto en menores como en adultos. De hecho, desde mi punto de vista, creo que para la cantidad de gente que salió a la calle no se hicieron tantas atenciones. 595 adultos, 111 menores, que es que tampoco en 10 días de carnaval, pues es una cifra elevada, evidentemente, pero no la que se esperaba teniendo en cuenta la previsión de gente que iba a salir a carnavales. Es decir, que se ha comportado bien, con cabeza la ciudadanía. Sí, yo creo que la gente, si es que sale a divertirse, evidentemente consume alcohol, como lo hemos hecho todos, no nos vamos a poner de hipócritas, pero de una manera moderada. Hay gente que no, hay gente que ha desfasado bastante y por eso está el dispositivo de carnavales, pero creo que la gente ha salido con criterio y con cabeza a pasarlo bien, a divertirse y volver a casa sanos y salvos sin un agujerito porque te han puesto una vía. Claro, me imagino que sí hay una parte que termina requiriendo una asistencia en un centro hospitalario, ¿no? Sí, hay algunas, exacto, hay algunas derivaciones, sobre todo cuando son traumatismos, hay gente que se cae en la feria o que se cae en la Plaza de la Candelaria y que allí en el dispositivo pues tenemos lo que tenemos y no podemos atender, no podemos hacer una radiografía, ¿no? Y esas personas son derivadas. Cuando hay agresiones también se les deriva y en caso de clave 16, que nosotros a las agresiones sexuales las llamamos clave 16, sí que son derivadas automáticamente a centros hospitalarios, en este caso a la Candelaria o al Hospital General. ¿Qué tal ha funcionado ese punto violeta que se ha habilitado también en el hospitalito del carnaval? Con nosotros muy bien, hemos tenido mucho trabajo cooperativo, desde el momento que detectábamos, ya sea en ambulancia o directamente en el puesto sanitario, una posible situación de violencia,
automáticamente derivábamos al punto violeta, las compañeras venían, hacían su atención, se llevaban a la persona agredida hacia su dispositivo, y si es verdad que a partir de ese momento nosotros dejábamos de conocer qué sucedía, porque es el trabajo de ellas y ahí está nuestro límite, ¿no? Te las acerco, atiéndelas, y el resto del trabajo lo hacían ellas. Laura, volviendo a los menores, ¿cómo se les podría convencer para que el ocio no esté siempre o la mayoría de las veces vinculado a ese consumo de alcohol, de sustancias de distinta índole? Hombre, yo sé que previamente Fiscalía de Menores, por ejemplo, va por los institutos, sobre todo de la zona de Santa Cruz, explicándole las consecuencias del consumo de alcohol y de drogas. Pero yo creo que es importante que los menores y los padres y madres de los menores sepan cuáles son las consecuencias a largo plazo de ese consumo. El consumo de alcohol puede provocar pérdidas de memoria, puede provocar problemas de aprendizaje, y ya si nos vamos a lo que es marihuana o lo que es cocaína, ya los efectos a nivel cognitivo y emocional son mucho más graves. De hecho, tenemos una variante de un gen que se ha descubierto hace poco, que no se activa siempre, pero con el consumo de marihuana, por ejemplo, se puede activar y provoca brotes psicóticos. Y eso ya es una cosa que se te queda para ti para siempre, con medicación, porque un brote psicótico no es una cosa fácil de llevar. Entonces tenemos, creo que es AKT1, una variante de ese gen, que puede provocar brotes psicóticos con el consumo de marihuana, que parece que es la droga quizás más blanda, ¿no? La que solo me deja un poco colocado, pero no me produce efectos a largo plazo, y puede provocar muchos efectos a largo plazo, que menores o jóvenes de 15, 16 años con brotes psicóticos para toda la vida por el consumo de marihuana. ¿Y son más negativas esas consecuencias o pueden serlo cuanto más precoz sea el inicio en el consumo? Por ejemplo, si hablamos de chicos y chicas de 12, 13 años, en ese inicio del consumo de sustancias, ¿pueden tener unas consecuencias peores, un peor pronóstico que los que lo hacen más tarde? No, las consecuencias al final son las mismas, lo que pasa es que el cuerpo con 12, 13 años todavía se está desarrollando. Entonces tú estás limitando el desarrollo de tu cuerpo al consumir determinadas sustancias. Entonces las consecuencias son no peores, pero sí quizás más a largo plazo, precisamente por eso, porque tú estás en desarrollo. Una persona con 30 años ya no sigue desarrollándose, su cuerpo ya está formado, pero cuando eres un adolescente tu cuerpo sigue creciendo. Entonces cuando tú le metes ese tipo de sustancias puedes incluso provocar efectos en tu crecimiento. Y por tu experiencia, ¿a qué edad suele iniciarse ese consumo, ese contacto? Suele ser entre los 15 y los 16 años lo que nosotros nos hemos encontrado, pero este año he de decir que nos hemos sorprendido con las edades de los menores que han aparecido por nuestro dispositivo. De hecho, recuerdo al principio, hace 8 o 9 años, que tuvimos una menor con 12 años y nos sorprendimos y nos echamos las manos a la cabeza de, pero con 12 años, ¿cómo es posible? Bueno, pues este año ha sido casi como la normalidad, ¿no? Bueno. Muchas menores y sobre todo chicas de 12, 13 años que terminaban en nuestro dispositivo y ya lo veían como una cosa normal, y yo no entendía que vieran como normal con 12 años. Cierto es que sus 12 años no tienen nada que ver con mis 12 años, pero con 12 años, ¿qué haces en carnaval sola, solo, consumiendo, ¿no? Es una cosa que deberían de plantearse hacer algo más preventivo en los centros escolares, no solo que vaya Fiscalía, que hace un gran trabajo y lo hace con nosotros, incluso en el dispositivo, sino algo más allá, algún tipo de educación que se le tiene que dar a los menores de el consumo te provoca esto a corto plazo, pero es que a largo plazo tiene consecuencias. Si estás muy bien, estás a gusto, estás divirtiéndote, lo estás pasando en grande porque te has fumado un porro, pero tienes que ver las consecuencias que tiene a largo plazo a nivel neuronal, a nivel de aprendizaje, a nivel de desarrollo, porque no están viendo el problema que hay detrás. Bueno, mucho trabajo por hacer todavía. Sí. Nos quedamos en cualquier caso con ese balance que hace que, a pesar de la gran cantidad de personas que se dieron cita en la calle, pues los incidentes fueron más o menos los de cualquier año en carnaval. Exacto. Y por suerte estuvieron ustedes para resolverlos. Gracias, Laura. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.